En la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y en conjunto con el Hospital Clínica Bíblica hemos decidido lanzar un proyecto con el fin de esclarecer esa participación genética en COVID-19 prolongado. Desde hace bastantes meses se vio que las personas que habían tenido COVID a veces tienen síntomas persistentes o prolongados. Y estos síntomas pueden incluso durar varios años, ¿verdad? Incluso las personas que empezaron en las primeras olas de la pandemia. Entonces, lo que propusimos el grupo de investigación es tratar de identificar primero cuáles son estas secuelas o síntomas prolongados en nuestra población. Por eso deben de llenar un cuestionario con toda esta sintomatología y al mismo tiempo lograr identificar si hay factores de riesgo en nuestra población. Y esos factores de riesgo incluyen si hay variantes genéticas típicas de la población costarricense que también explican un riesgo aumentado para la persistencia de los síntomas. Nuestros grupos son personas que tuvieron COVID hace más de 3 meses y que quedaron con secuelas. Los comparamos con personas que tuvieron COVID hace más de 3 meses y no reportan haber quedado con secuelas. En este estudio, ¿verdad?, tenemos una pregunta que es muy genética, que es ¿de qué depende que unas personas quedan con secuelas de COVID y unas personas no? Entonces, no toda persona a la que le dio COVID va a quedar con síntomas después o con secuelas, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es hacer miles, más de 600,000 marcadores genéticos en el genoma de la persona y comparamos grupo 1 con grupo 2, ¿en qué se diferencian? Entonces, vamos a encontrar marcadores genéticos que nos influyen en la probabilidad de que esto pase, de que la persona quede con síntomas, que pueden ser muchas regiones del genoma, no necesariamente no es el gen del COVID prolongado, sino que son un montón de variantes por todo el genoma que podrían influir. Entonces, estos se llaman estudios de asociación, caso-control, que se utilizan mucho en genética humana. Y luego se hace un análisis estadístico para demostrar que estas diferencias son significativas y que no se pueden explicar por el azar, sino que son realmente que hay una variante, por ejemplo, que está relacionada con el COVID persistente porque la tienen en mayor cantidad las personas que tienen secuelas post-COVID después de haber estado enfermos al menos hace 3 meses en comparación con el grupo control que no tiene esas secuelas. Dentro de la caracterización del COVID prolongado es muy heterogéneo, o sea, con el tiempo posiblemente vamos a lograr caracterizar toda esa maraña de síntomas en grupos. Hay varios puntos importantes. Yo diría que el primero es que es un cuadro clínico que se describe porque las mismas personas padecientes de COVID empezaron a quejarse y el personal clínico no les hacía caso, ¿verdad? Y decían, es que sigo con molestias y no les hacían caso. Podemos empezar a entender estos cuadros post-infección aguda en general. Y eso ya es muy importante porque es decir, sí, esto existe, esto es real, estos son molestias, hay que empezar a estudiarlo, hay que empezar a ver cómo se maneja, porque al principio también le decían a la gente, empiece a hacer ejercicio, y más bien se ponían peor. Entonces tenemos que caracterizar el cuadro y tenemos que empezar a ver cuál es el tratamiento. El proyecto se hace en colaboración con la Clínica Bíblica. Entonces es un ejemplo valioso de colaboración UCR Clínica Bíblica. Nos da un apoyo muy importante de logística y económico, que es hacer todas las extracciones de ADN. La investigación científica es crítica, es importantísima para que haya evidencia acerca de los factores que inciden en una enfermedad. Es muy común que la gente dé su opinión acerca de por qué ocurren unas cosas o ocurren otras, o que tal es consecuencia del COVID, tal otra cosa no es consecuencia del COVID. Pero todas esas son afirmaciones gratuitas, tal vez producto de construcciones que tienen las personas o de la experiencia que tienen las mismas. Pero eso es distinto a hacer afirmaciones basadas en evidencia.
Este proyecto pretende entonces dar respuestas certeras utilizando el método científico para establecer factores causantes de un COVID que permanece a lo largo del tiempo y que no se cura fácilmente. Y por eso es tan importante realizarlo, además en una población como la costarricense, en donde estas preguntas no se han respondido. El ADN va fuera del país, a donde se les analizan los marcadores genéticos. Esa información vuelve aquí y empezamos a hacer el estudio de asociación. La pregunta más sencilla es quién quedó con secuelas y quién no, y comparamos la genética de grupo 1 y grupo 2. Pero las personas contestan un cuestionario extenso, entonces podemos relacionar esto con cuánta actividad física hacían, si son fumadores, qué tantas bebidas alcohólicas consumen, si estaban vacunados, en qué momento les dio el COVID, entonces como para tratar de estimar cuál variante tuvieron, digamos. Entonces todo eso se puede tratar de relacionar con la probabilidad de haber quedado con secuelas o no. Y nuestra intención es también, cuando ya tengamos los resultados, como un beneficio aparte para los participantes, ojalá poderles calcular resultados de ancestría. Estas pruebas que me dicen a mí, ¿de dónde viene mi ADN? Tal porcentaje europeo, tal porcentaje amerindio, tal porcentaje africano. Eso es algo que es como de interés general y que los marcadores genéticos que vamos a hacer nos permiten descifrar. Después de publicar los resultados, se pueden también hacer incluso pronósticos que eventualmente podrían funcionar para otras infecciones, para virus parecidos. Es posible que estas variantes sirvan para predecir que una infección por un virus parecido vaya a generar respuestas que sean muy negativas para las personas afectadas en futuras infecciones, por ejemplo. También inclusive se pueden realizar políticas de salud pública para contribuir en el manejo de estos casos, ¿verdad? Y otra cosa importante es que nosotros tenemos una colaboración con un grupo de investigadores latinoamericanos que se llama Latin Genome, que han hecho proyectos de COVID y de COVID prolongado, diferentes proyectos de COVID y COVID prolongado en Chile, en México, en otros países. Entonces nuestra intención es, una vez que todos tengamos nuestros resultados, hacer como el análisis de asociación de América Latina. Y usualmente los estudios de asociación, que ya se han hecho un montón en el mundo, ¿verdad?, tienen una gran sobrerepresentación de muestra europea. Entonces, un aporte con datos latinos, de bastantes datos latinos de varios países, va a ser muy valioso.